Bien, tenemos ya nuestra segunda invitada, Vero. Así es, tenemos aquí en estudios a Alejandra Ceballos, desde estudiante de Derecho y también estudia Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad de los Hemisferios. Ella participó en el colectivo Ciudadanos Jóvenes y Punto y también fue asambleísta alterna del Partido Social Cristiano. Pero ella además está aquí porque el pasado 30 de mayo, hace unos días nada más, se notificó ya la sentencia de segunda instancia en donde condenan a Alejandra a 4 años de cárcel por sabotaje y terrorismo. Recordemos aquellos 30 de septiembre de 2010, todo lo que ocurrió, pues Alejandra está aquí para comentarnos todo esto. A Alejandra se le acusa de haber conspirado para derrocar a Rafael Correa y de haber roto una puerta de vidrio del canal estatal Ecuador TV. Gracias, Alejandra, por acompañarnos. Realmente grave esta sentencia. Me imagino que tu ánimo no es de lo mejor después de recibir una sentencia en segunda instancia. Sí, buenas tardes. Partamos del hecho de que el gobierno y la acusación particular, en este caso de Ecuador TV, parten de acusaciones infundadas, partiendo del hecho de que dicen que yo he sido la persona que agredió y que violentó las puertas y que agredió a la gente y demás, ¿no? Son acusaciones totalmente falsas. Y saberme condenada a 4 años de cárcel por acusaciones que no son reales, por hechos que yo no cometí y por un delito que no existe, bueno, pues realmente me siento muy afectada, muy golpeada. A ti se te acusa de sabotaje y terrorismo. Sabotaje y terrorismo, así es. Entonces, básicamente, incluso nosotros logramos determinar en la etapa de juicio que no hubo delito de sabotaje, ¿no? En esta etapa logramos hacer que el perito de telecomunicaciones nos confirme que no hubo interrupción de la señal, que en este caso eso es lo que significa sabotaje. Y no hubo alarma colectiva. Entonces, lo que los peritos hicieron fue decir que no se interrumpió la señal, pero se interrumpió la programación del canal, es decir, lo que estaba planificado. Y que se produjo alarma colectiva a las 7 de la noche después de un decreto de emergencia y que después de todo lo que había pasado, todo lo que sucedió en las calles, ¿no? Todas las balaceras que hubo en Quito, Guayaquil y otras ciudades del país, y decir que nosotros transmitimos e iniciamos una alarma colectiva que se retransmitió a los hogares a cada uno de los hogares a través de la cadena nacional es totalmente descabellado. El decreto de emergencia se dio precisamente porque ya existía alarma colectiva a mediodía, a la 1 de la tarde, a las 2 de la tarde que inició la cadena nacional, y decir que nosotros a las 7 de la noche iniciamos la alarma colectiva y que esta fue transmitida a los hogares a través de la cadena de televisión es realmente ridículo. Entonces, decir que nosotros interrumpimos la programación del canal, es decir, lo que estaba planificado, cuando en realidad existieron 2 testigos, trabajadores del canal, que dijeron, el uno era el director de programación, o sea, el que dirige qué es lo que se va a sacar al aire, y él en su testimonio dijo que fue él el que dio la señal de pasar a Gama, y luego tenemos al operador del control master, y el operador del control master dice que fue decisión de él, una vez escuchada la dirección del jefe, de aplastar el botón que da el paso a Gama. Entonces tú tienes a la gente del canal, a los empleados del canal diciendo que es decisión propia del canal, a través de sus directivos y sus operadores técnicos, dar el paso a Gama y decir que a raíz de mi entrevista se corta la señal o se corta la programación de la cadena nacional, es totalmente ridículo. Y tener en segunda instancia, ya en la Corte Provincial, unos jueces que ratifiquen esto es totalmente descabellado. La sentencia 4 años de prisión por sabotaje y terrorismo es de locos. Realmente ha sido un proceso que ha violado todas las garantías, tanto personales como del debido proceso. Al menos a mí me han afectado personalmente en el tema, cómo me han humillado a través de las cadenas de televisión, las diferentes cadenas de televisión, que incluso ya en octubre del 2010 a mí ya la SECOM me declaró culpable. La SECOM ya en octubre del 2010 decía que yo era culpable de planificar y ser la autora intelectual de todo lo que había sucedido. O sea, del golpe de Estado. Sí. De lo que el gobierno llama golpe de a mí Estado. la SECOM ya el octubre del 2010 ya me acusaba como autora intelectual,
por razones, por mis vinculaciones políticas. Entonces, lo que están haciendo a través de las sentencias en las cortes y los jueces es institucionalizar la tesis de la SECOM. Entonces, que es la tesis de la Presidencia de la República. Así es. Recordemos los hechos y la versión del gobierno. Se dice que ese día hubo un intento de golpe de Estado, ¿no es cierto?, que fue comandado por el mayor Fidel Araujo en el lugar de los hechos, ¿no es cierto?, que fue a la altura del regimiento Quito, esto es en la Mariana de Jesús y Avenida Occidental en la ciudad de Quito, y que, bueno, se cerraron ese día las pistas de aterrizaje, hubo evidentemente con la policía en huelga, hubo una situación de conmoción que no, realmente la dimensión no la conocemos hasta el momento, y que un grupo de ciudadanos luego, comandados por ti, se tomaron las instalaciones de Ecuador TV como parte de tratar de sellar ese golpe de Estado, ¿no es cierto?, de lo que el gobierno llama golpe de Estado. Y se exhibe para esto que tú eres militante o eras militante, no lo sé, tú lo aclararás, del Partido Social Cristiano, es decir, de la extrema derecha que estaba atrás de este golpe de Estado. Esa es la versión del gobierno. ¿Qué tienes que decir al respecto? Bueno, pues partamos del hecho de que el gobierno utiliza mis vinculaciones políticas con el Partido Social Cristiano, partido en el que yo me inicié políticamente, digamos, partido que a mí me brindó muchas oportunidades, llegando así a estar yo en la asamblea, pero cabe mencionar que yo llegué a la asamblea, digamos, más fueron prácticas profesionales debido a mis estudios y las relaciones coyunturales que tenía en aquel entonces, me dieron a mí la oportunidad de participar en la asamblea. Esto no quiere decir alterna de el Partido Social Cristiano. Sí, pero en general, no de ningún asambleísta en particular. No, yo era asambleísta alterna de Alejandro Varas, pero Alejandro Varas nunca se posicionaba, entonces era cuando no se posicionaba la Pente y su suplente estaba yo. Entonces estuve en contadas ocasiones, fueron creo que 3 o 4 ocasiones que estuve en la asamblea, que me brindaron a mí la oportunidad de aprender, de conocer cómo funciona el procedimiento interno de la asamblea. Fueron prácticamente, fueron más prácticas profesionales que una militancia en el partido. Y esto, el gobierno lo que está tratando de hacer es ubicarnos como la extrema derecha y así deslegitimar el proceso o lo que sucedió en realidad en Ecuador TV. Yo creo que en Ecuador TV yo no estuve en representación de ningún partido político, yo estuve como la ciudadana María Alejandra Ceballos, que se presentó porque no estaba conforme con lo que estaba sucediendo, porque sentí que se estaba coartando la libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de información. Sentí que nos estaban ahorcando un poco con el cerco informativo. Por determinadas circunstancias yo ese día me encontraba en la calle y debido a todo lo que sucedió yo no pude regresar a mi casa. Me tuve que quedar en la calle esperando a que mi padre, una vez que salga de su oficina y pueda llegar a recogerme, me retire del lugar donde me encontraba, y me encontraba cerca del canal. Cerca del canal se reunió un grupo de gente que estaba en contra igual de la cadena, ¿no?, que estaba exigiendo libertad de expresión y demás. Era un grupo además que se reunía todos los miércoles, ¿no es Eran cierto? los jueves, pues, los fue jueves, jueves 30 los de jueves, septiembre. perdón, Se reunían los días jueves por Ujú. el tema de libertad de expresión, porque estábamos en aquel entonces discutiendo la ley de comunicación. Entonces era para exigir un poco que se respete la libertad de expresión en contra de la ley de comunicación. Y justo sucede esto del cerco informativo que se da a través de la cadena de la SECOM. Entonces mucha gente indignada se acercó al canal a pedir un espacio. Espacio que fue concedido a mi persona y otras 2 mujeres, una doctora Verónica de Proaño y la doctora María Graciela Crespo. Y yo era la estudiante, una joven estudiante. Para este entonces María Graciela era profesora mía en mi universidad y ella me pidió que ingrese con ella. Yo ingreso con ella, nos recibe el director de noticias, Alex Mora, nos ofrece el espacio y en definitiva es él quien nos invita a pasar, porque de todas las personas que estaban ahí prácticamente nos escogieron a nosotras 3 mujeres que ingresemos. Pero hubo un tumulto y ahí se rompe la puerta. Tú No, estabas en sí. ese tumulto. No. A ver, existe este grupo de gente que agredió las instalaciones al canal, pero
hay que mencionar también que las personas que agredieron al canal no están todas en este proceso. Yo ni siquiera tengo certeza que todas las personas que estén en este proceso hayan hecho algo. En mi caso, yo me encontraba en la vereda de al frente, me encontraba a una distancia bastante considerable de las puertas, nunca me acerqué a las puertas, nunca estuve en el momento que se agredió a las puertas. Las personas que agredieron a las puertas están claramente identificadas en los videos que presentó el canal, y sin embargo la Fiscalía no se dio el trabajo ni siquiera de determinar quiénes son estas personas, porque los 13 procesados que nos encontramos dentro de este juicio, todos tenemos algún grado de vinculación política, y eso es lo que hace que a nosotros seamos los únicos 13 que estamos siendo involucrados. Es decir, ¿es un proceso más político? Desde mi punto de vista, totalmente. Es 100%. Una persecución política. Así es, se trata de una persecución política. En mi caso, por ser social cristiana, en el caso de otro chico, por ser de la ID, en el caso de otro chico, por ser amigo del Pablo Guerrero, por haber estado parado al lado del Pablo Guerrero. Pablo Guerrero tenía vinculaciones políticas, creo, con Sociedad Patriótica, me parece, en esa época. Y hay unos, otro grupo de militares también que tenían vinculaciones con Sociedad Patriótica. Estos son militares en servicio pasivo que al parecer ya no tienen ningún tipo de vinculación con el partido. O sea, para este entonces todas las personas que estamos siendo vinculadas no participamos activamente de la política a estas alturas, y en aquel entonces teníamos vinculaciones con uno u otro partido político de oposición. Es por eso que yo digo que los 13 procesados somos todos culpables de pertenecer o de ejercer nuestro ejercicio a tener un criterio distinto al del gobierno. En mi opinión, yo estoy siendo procesada porque ese día, lo dije en la entrevista, lo dije en la cadena nacional, no se trataba de un golpe de Estado, era una versión contraria a lo que ya estaba diciendo el gobierno a través de la cadena. Alex Mora ya había dicho en horas de la mañana que se trataba de un intento de golpe de Estado, cosa que a mi criterio no sucedió, al menos en donde yo me encontraba y con las personas que yo me encontraba, no había nadie liderando, no había directrices, no había nada planificado, no se sabía qué es lo que iba a hacer. Tanto es así que cuando se ingresa al canal ni siquiera saben qué hacer. Hay gente que sube al primer piso, hay gente que se queda en la planta baja, hay gente que baja al subsuelo, todos desesperados, nadie sabía qué hacer ni a dónde ir, o sea, no es que estaba planificado el tema, entonces fue realmente caótico, y decir que todos somos, en la sentencia de segunda instancia dice que todos somos igualmente culpables. En el caso, es ridículo en el caso de Francisco Endara, porque él en algún momento aplaudió, ¿no? Y dice literalmente, y que él con su aplauso era como que él estaba aprobando lo que estaba sucediendo. Recordemos que él está acusado de ser autor por omisión, es decir, por no haber impedido que sucediera lo que sucedió. En mi caso, como yo no realizo agresión alguna, en los videos mismos que presenta la SECOM, son videos editados, los videos que produjo Ecuador TV para este programa que se llamaba En Busca de la Verdad, que es una producción de Ecuador TV en la que ellos narraban su tesis, la misma tesis de la SECOM, en la que decían que yo soy la autora intelectual de todo lo que sucedió. La Fiscalía utiliza los mismos videos editados que los peritos y los jueces reconocen que son editados, y aún así los utilizan como prueba durante el juicio. Entonces, en mi caso es lo que yo digo, o sea, se trata de una plena persecución política, no tienen argumentos. Decir que yo soy autora intelectual por haber dado una entrevista a la cual fui invitada por el canal público, decir que soy coautora en igual grado de participación que las personas que agredieron y que violentaron las instalaciones, es totalmente ridículo. Además, decir que soy coautora, cuando en nuestro Código Penal no existe la coautoría, es totalmente descabellado, está fuera del derecho, o sea, es totalmente ilegal e inconstitucional la sentencia. Incluso si es que se hubiera roto la puerta y ustedes estuvieran involucrados en eso, o sea, romper una puerta es una contravención menor, ¿no? No es un delito de sabotaje y terrorismo. Alejandra, en estos últimos segundos del programa, segunda instancia, queda un recurso extraordinario, que en realidad es un recurso extraordinario, no es una tercera instancia, que es la casación, ¿no es cierto?, ante la Corte Nacional. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu estrategia legal? Imagino que incluso ya estarán pensando en cortes internacionales. Sí, así es. En estas alturas nosotros
Ya presentamos ampliación y aclaración, la sentencia llegó el día viernes, teníamos hasta el día de ayer para presentar recursos, tenemos que esperar que los jueces se pronuncien sobre la ampliación y aclaración y presentar recurso de casación. En mi caso vamos a presentar recurso de casación por la mala aplicación del derecho, porque no existe el delito, porque no existe participación de mi parte, porque no se ha determinado ni la responsabilidad ni la culpabilidad en mi caso. Entonces, estamos esperando la resolución de los jueces para presentar el recurso de casación. Y una vez que presentemos recurso de casación, no tenemos certeza de que nos lo acepten en primera instancia. Y segundo, si nos lo llegan a aceptar, sabemos que los jueces se van a ratificar. Existe orden y presión desde la comisión que se conformó para la investigación de 30S. Por eso ha habido tanta premura en sacar rápido las instancias. Tengo entendido que entre esta semana que viene y la próxima sale finalmente el informe y los jueces se han sentido presionados por eso. Es por eso que el tema de la apelación se dio en menos de un mes. Nos notificaron la sentencia de primera instancia y la apelación sucedió al mes. Claro. Ha sido muy rápido, en realidad creo que nadie nos esperábamos que fuera tan rápido, ¿no? Y por eso también se está dando el caso de Mary Zamora, el caso de Fidel Araujo, que también está vigente. O sea, si nos fijamos un poco, los casos del 30S se están moviendo mucho y muy rápido, y todos a la vez. O sea, existe una coordinación en el tema de emitir sentencias y de instalar las audiencias y demás. Es entonces que debido a toda esta presión que existe desde el Ejecutivo a través de la comisión, que yo tengo la certeza de que igual en casación no se nos va a aceptar que nos han violentado nuestras garantías y derechos. Es así que tenemos planificado llegar a cortes internacionales y en cortes internacionales exigir que se restituya nuestra inocencia, o sea, que se ratifique nuestra inocencia, que se nos restituyan todos los derechos que hemos sido violentados. En mi caso, desde octubre del 2010 yo he sido ya sentenciada como culpable por la SECOM, y lo que los jueces están haciendo es ratificar la tesis de la SECOM, institucionalizar y judicializar la tesis de la SECOM, para así decir que desde el sector de extrema derecha existió un intento de golpe de Estado planificado por gente de sociedad patriótica, en mi caso social cristianos y demás, para que el gobierno siga teniendo la posibilidad de decir que pobrecitos de ellos han sido atacados desde la partidocracia y les hemos intentado dar un golpe de Estado, cosa que es totalmente irreal. De ratificarse la sentencia, en última instancia, tú estarías ya condenada a ir a la cárcel. Así es. ¿Qué piensas hacer? ¿Vas a permanecer en el país? ¿Vas a ir a la cárcel? En realidad, este es un tema muy difícil para mí. Si consideramos que yo tengo una hija de 10 años y que soy madre soltera, realmente tengo mucho miedo de qué es lo que pueda pasar, porque no sé qué es lo que podría pasar a futuro con mi hija. Ella se quedaría sola y abandonada, o sea, y realmente me preocupa y este tema me mueve mucho, o sea, me quiebra un poquito. Ha sido una persecución terrible que hemos pasado las dos estos últimos 4 años, la forma en que yo he sido agredida, la forma en que mi hija ha sido agredida por sus compañeros de colegio y demás. Tiene 10 años ahora. En aquel entonces, cuando inició todo esto, años. Tenía 7. Tenía 7 años en aquel entonces y realmente hemos sufrido barbaridades. O sea, al punto de que mi hija tenga que escoger si sus amigos son o no correístas para poder ella entablar una amistad. Si es que son correístas, ella simplemente los rechaza. Y de igual forma, o sea, mi hija ha sido rechazada y ha sufrido muchas agresiones de parte de sus compañeros en el colegio por esta situación. Porque los niños pueden ser muy crueles y realmente los niños toman las mismas posturas que los padres. Entonces, si los padres correístas, como me han atacado a mí, que soy una golpista que intenté derrocar al gobierno y demás temas que no son reales, ella ha sufrido las mismas agresiones de parte de sus compañeros. Entonces, este tema a mí me preocupa muchísimo y el tema de que yo tenga que ir a la cárcel por 4 años, bueno, pues es un tema difícil, pero yo tengo que pensar mucho más que en mi seguridad, en la de ella. Y de todas maneras, aun considerando esto, si es que yo tengo que ir a la cárcel y de esta forma demostrarle al gobierno que no tengo absolutamente nada que ver con lo que sucedió, si es que el gobierno se sentiría... lo que el gobierno intenta hacer básicamente es ratificar su tesis. O sea, si es que yo tengo que ir a la cárcel para, desde la cárcel,
tener que pelear mi inocencia, desde estando aquí en el país, tener que pelear mi inocencia y lo tendré que hacer, o sea, tenemos que pensar también a futuro, y yo también tengo que pensar que una sentencia de terrorismo, o sea, ser ya acusado oficialmente como terrorismo a mí me cierra las puertas enormemente en este país y en cualquier otro país. Si yo en algún momento deseo ir de vacaciones con mi hija de aquí a 6 años, bueno, pues pensemos que probablemente no pueda ni siquiera salir del país, ya que todos los países del mundo me van a cerrar las puertas por terrorista, por un delito que no cometí, porque el gobierno está tratando de institucionalizar su tesis de golpe de Estado, cosa que es totalmente irreal. O sea, si es que el gobierno cree que hubo un golpe de Estado, lo que está haciendo es sacar chivos expiatorios para decir que desde cierta parte de la oposición esto fue planificado, cosa que no es real, absolutamente irreal. Entonces, el tema de la cárcel, como te digo, todavía no tengo certezas de si es que vaya o no vaya a ir a la cárcel. Está por un lado mi hija en este momento actual, o sea, este es el momento más inmediato, pero también tengo que pensar en nuestro futuro. Tengo que pensar en qué es lo que va a pasar después. Y si estando aquí en Ecuador para mí me es más fácil ratificar mi inocencia, pelear mi inocencia y de esta forma tener acceso a poder brindarle a mi hija un mejor futuro, pues bueno, es una opción, ¿no? Siempre será una opción luchar por mi inocencia y defender mi nombre, mi persona y el de mi hija, porque yo no puedo dejarle a mi hija también como herencia que su madre fue terrorista y que no hizo nada por defenderse, dejando que lo humillen a mí y a ella. Entonces, bueno, es una opción tanto como el tema internacional. Gracias, Alejandra, por haber venido a Rayuela Radio en Días de Radio.